Alguien dijo alguna vez, si queremos fortalecer nuestra vida cristiana, debemos ir a la Biblia. Si queremos entender la Biblia, debemos mirar a Cristo. Y si queremos ver a Cristo con claridad, debemos abrir los evangelios. Una expresión interesante que nos sirve para recordar que todo cristiano obviamente necesita ver a Cristo para crecer, pero donde en su máxima expresión se muestra a Cristo en su vida, obra, ministerio, sin lugar a dudas es en lo que nosotros conocemos y entendemos como los evangelios. Y es por eso, mis amados hermanos, que hoy iniciaremos una serie centrada en uno de los 4 evangelios, específicamente en el Evangelio de Marcos, una serie que hemos llamado Tras las huellas del gran siervo. Y lo que haremos hoy en particular es de alguna manera centrarnos en elementos importantes o elementos que son sumamente importantes para que usted y yo entendamos el Evangelio de Marcos. Antes de estudiar verso a verso este libro, necesitamos nosotros conocer el tema central, de qué se trata este libro, cómo de alguna manera fue escrito, qué enfoque tenía el escritor cuando lo escribió, y esos elementos nos van a ayudar a entender el mensaje central del Evangelio de Marcos, que de alguna manera lo hemos sintetizado o hemos expresado en este inicio de esta serie como un libro que nos llama a seguir al gran siervo. Un libro que nos llama a seguir al gran siervo. Y mi propósito en esta tarde, mis queridos, es poder llevarlos a comprender el Evangelio de Marcos. ¿Cuál es su tema central? Que usted y yo, al momento de empezar a estudiar verso a verso este libro, ya entendamos el Evangelio de Marcos. Alguien dijo acerca del Evangelio de Marcos, cada página de Marcos nos acerca no solo a información sobre Cristo, sino a un encuentro con Él. Dice otro, Marcos no solo nos muestra quién es Jesús, nos confronta con la pregunta, ¿le seguiremos? Un comentarista lo expresó de esta manera, Marcos es un reportaje de la vida de Jesús. Me encanta la expresión reportaje, algo que nos ayuda a pensar como en una especie de película. Un autor expresó que Marcos se escribió desde el punto de vista de un testigo presencial que contara sus memorias amorosa y gráficamente. La palabra que muchos dicen sintetiza el Evangelio de Marcos es realismo. Da la impresión de que el escritor se deleita en mostrarnos los hechos de la vida de Jesús de la manera más sencilla y dramática. Algunos le han llamado el Evangelio de acción. Pareciera que no hay tanto discurso, tanta enseñanza como en otros evangelios, y hay más acción de parte de Jesús, como si no termináramos admirando tanto a Jesús como maestro, es decir, no terminamos admirando tanto a Jesús por lo que habla, sino por lo que hace. Como si estuviéramos viendo una película de Jesús de manera dinámica y sin pausas. Eso es el Evangelio de Marcos. El otro opuesto lo ha llamado el Evangelio olvidado. Mientras se han prestado mucha atención a otros evangelios por características que ellos tienen, como Mateo, como el Evangelio de Juan, como el Evangelio de Lucas, bueno, dicen algunos, Marcos ha quedado en los rincones olvidados de los estantes de los estudiosos. Sin embargo, mis amados hermanos, es interesante que si usted mira la historia, grandes hombres de Dios a lo largo de la historia han hablado de la importancia del Evangelio de Marcos para nuestra vida. Juan Calvino valoró el Evangelio de Marcos por 2 palabras, por su brevedad y por su claridad. Muy interesante expresión. Juan Carlos Rail escribió un comentario devocional muy famoso, muy conocido sobre el Evangelio de Marcos y dijo que este Evangelio es especialmente útil para 3 cosas, dice él. Para nuevos creyentes, para personas sencillas y para una predicación práctica. Dice Samuel Pérez Millos, un comentarista contemporáneo, el Evangelio según Marcos es el texto que permite llevar a cabo la vida natural de discípulo en el seguimiento humilde del Maestro, porque permite ver la grandeza ejemplar del servicio de Dios en Jesús de Nazaret. Él agrega, este escritor, es el complemento necesario para llevar a cabo la demanda que establece el escritor a la epístola a los hebreos.
como modo de vida cristiana. ¿Qué cosa? Puestos los ojos en Jesús. Es decir, sin lugar a dudas, mis amados hermanos, este es un libro que nos anima, nos llama, nos convoca como hijos de Dios a seguir al gran siervo, a nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cuáles son los elementos que usted y yo podemos aprender o extraer de este Evangelio? ¿Qué elementos podemos considerar y aprender del Evangelio de Marcos? Bueno, vamos a considerar algunos elementos importantes que usted y yo podemos aprender, y para poder extraerlos de mejor forma, cada una de estas consideraciones va a comenzar con las letras de la palabra Marcos. Vamos a considerar el material escrito del libro, vamos a hablar del autor del libro, vamos a considerar los receptores del libro, el contenido del libro, hacer algunas observaciones del libro y finalmente la secuencia, o podríamos decir el bosquejo, la estructura del Evangelio de Marcos. Algunas consideraciones que aprendemos del Evangelio de Marcos. Y en primer lugar, mis amados hermanos, ¿cuál es el material escrito del libro? Material escrito del libro. La primera consideración que vamos a observar de este evangelio es justamente recordar que este no es el único evangelio. Usted y yo debemos recordar que hay distintos géneros literarios dentro de lo que es el Nuevo Testamento, y al inicio del Nuevo Testamento en nuestras Biblias encontramos 4 libros que conocemos como los evangelios, que tienen como personaje central la persona y la obra de Cristo. Entonces, ¿por qué 4? Bueno, porque el enfoque de estos 4 evangelios es diferente. La persona, el foco es el mismo, pero el enfoque es diferente. En el caso de Mateo, Mateo se dirige a una audiencia judía, una audiencia mayormente judía, el pueblo de Israel. Esto lo vemos por las grandes citas que hay del Antiguo Testamento a lo largo de todo su escrito, y nos va a presentar a Cristo como el Rey, como el Mesías prometido en el Antiguo Testamento, en quien se cumplen las profecías del Antiguo Testamento. Marcos, como vamos a considerar en esta tarde, se dirige a una audiencia romana y nos va a presentar a Cristo como el siervo. Cuando miramos el Evangelio de Lucas, Lucas se dirige a un individuo en particular, Teófilo, pero podríamos llamarles una audiencia más bien griega, dirigiéndose específicamente a una persona con el propósito de presentar a Cristo como el perfecto Hijo del Hombre. Y finalmente el Evangelio de Juan tiene una audiencia que le llamamos audiencia universal. Nos presenta a Cristo como el Hijo de Dios en toda la dimensión de su deidad. El Evangelio de Mateo tiene 28 capítulos, Lucas 24, el Evangelio de Juan tiene 21 capítulos y Marcos, el Evangelio que estamos estudiando, tiene tan solo 16 capítulos. Es el relato más breve de la vida y del ministerio de Jesús. Ahora, si bien hay diferencias entre estos 4 evangelios, debemos recordar y saber, y si usted ha leído la palabra de Dios, debe recordar que hay 3 de ellos que tienen mucha mayor similitud. Hablamos del Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Lucas. 3 evangelios que se les han llamado evangelios sinópticos. ¿Por qué? Porque esta palabra sinóptico viene de la idea de ver juntamente. Es como si tuviéramos a los 3 evangelios en unas columnas paralelas para poder ver los relatos que tienen en común. Obviamente, mis queridos hermanos, hay muchas cosas que tienen en común estos 3 evangelios, los que ha llevado a muchas personas a decir, bueno, ¿cuál es el primer evangelio? Por muchos años se ha creído en la historia de la iglesia de que el Evangelio de Mateo ha sido el primer evangelio en escribirse. Últimamente, en los últimos años, los eruditos se han inclinado más porque el Evangelio de Marcos fue el primer material escrito, y de ahí tanto Lucas como Mateo pudieron haberse basado, obviamente ambos igualmente inspirados por el Espíritu de Dios. Si bien no podemos ser tan dogmáticos en decir de que el Evangelio de Marcos fue el primero, algunos creen que así fue, podemos señalar 2 cosas con toda seguridad. Y la primera es que sin importar cuál fue el primer evangelio, podemos decir, mis amados hermanos, que Dios inspiró de la misma forma todos estos escritos.
Si Marcos fue el primero, bueno, pudo haber sido el primer material escrito, pero no podemos desestimar y negar que así como Dios inspiró, en este caso el escrito de Mateo, inspiró también el escrito de Marcos y también el escrito de Lucas y también el escrito de Juan. Pero lo segundo que podemos decir con toda seguridad es que el Evangelio de Marcos se escribió en una fecha temprana. Claro que no sabemos con exactitud qué tan temprano fue, pero podríamos estimar entre el 50 y 60 después de Cristo. Es decir, claramente fue antes del Evangelio de Juan, que fue obviamente el último. Pero el Evangelio de Marcos fue escrito en una fecha temprana y la razón más importante o de peso para poder afirmar eso es que en Marcos 13:2 el Señor Jesús hace una declaración acerca del templo que probablemente no hubiese hecho si el templo hubiese estado ya destruido. Y usted recuerda, historia de la iglesia, en el año 70 después de Cristo fue la destrucción del templo, lo que nos lleva a pensar que el Evangelio de Marcos debió haberse escrito antes de esa fecha. Muchos dicen entre el 50 y el 60. Pero mis amados hermanos, claramente fue escrito en una fecha temprana. Ahora bien, aunque Dios es el autor del Evangelio de Marcos, sabemos que Él utilizó un instrumento humano para dejar registrado este Evangelio. Lo que nos lleva a la segunda consideración que aprendemos del Evangelio de Marcos y es el autor del libro. El autor del libro. Hemos hablado acerca del material escrito del libro. Consideremos en segundo lugar el autor del libro. Vaya conmigo a Marcos capítulo 1, verso 1. Marcos capítulo 1, verso 1. Es interesante que en general en las epístolas es más fácil poder determinar y observar quién fue el escritor humano que Dios utilizó para dejar eso registrado. Pero cuando miramos el Evangelio de Marcos, al parecer no nos da muchas luces de quién es el escritor. Dice la palabra, Marcos 1:1, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Es interesante, mis queridos, el inicio del Evangelio no nos da muchas luces acerca del escritor humano de este libro. En realidad podríamos decir, esto que tenemos acá registrado, el primer verso, es lo que muchos han dicho fue el título de este libro por muchos años. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Un poco extenso, ¿no? Probablemente no es un título tan atractivo, es un título un poco extenso, pero muchos lo consideraron como un título posible debido a cómo comenzaba el Evangelio de Marcos. Pero con el correr de los años en la historia, se le ha llamado al Evangelio de Marcos tal como lo estamos llamando, por quien creemos que fue el escritor humano, es decir, Marcos. Pero ¿por qué Marcos? ¿Por qué Marcos es el escritor? Bueno, vamos a primero responder a esa pregunta. ¿Por qué Marcos? Y en segundo lugar, ¿quién es este hombre llamado Marcos? ¿Por qué Marcos? Bueno, si tú observas en 1 de Pedro 5:13, vas a observar que Marcos fue discípulo de Pedro. Pedro lo va a llamar mi hijo. Es decir, Marcos fue discípulo de alguien que fue de los discípulos del Señor Jesús, de los 12, pero aún más que fue del círculo más cercano del Señor Jesús, de los 3. Y muchos dicen, de los 3 era el más cercano, aquel discípulo del Señor que más hablaba durante el ministerio del Señor Jesús. Muchos han llamado de alguna manera a este evangelio como las memorias de Pedro, porque él fue el testigo presencial que al parecer transmitió esto a su discípulo llamado Marcos. Bueno, eso lo podemos asegurar observando que el Evangelio de Marcos es el libro dentro de los evangelios que más habla de Pedro. Muchos han dicho es el evangelio que está transmitido a través de los ojos de Pedro. Es como que Pedro hablara todos los capítulos. Pedro está ahí en cada escena, como que Pedro fuera el protagonista después del Señor Jesús. Una y otra vez lo vamos a ver en escena. Por eso muchos han llamado a este libro el Evangelio de Pedro en la pluma de Marcos. Y de hecho, la forma en la que está escrito este Evangelio nos muestra que proviene de alguien que estuvo ahí, que fue un testigo ocular. ¿Cómo podemos afirmar eso? Bueno, mire conmigo Marcos capítulo 9, verso 36. Marcos capítulo 9, verso 36. Es interesante cómo describe
este escritor acerca de los detalles que están acá. Dice, por ejemplo, este texto: y tomó a un niño, el Señor Jesús, y lo puso en medio de ellos. Y mire esta descripción, qué precioso esto. Y tomándole, ¿en qué cosa? En sus brazos les dijo. Ese detalle gráfico que agrega Marcos, que habla de que Jesús no solamente puso al niño en medio, sino que lo tomó en brazos, es un detalle gráfico que evidentemente muestra que quien lo está registrando fue un testigo ocular y lo vio con sus propios ojos y está ahí en la escena mientras lo está escribiendo. Lo que nos lleva a pensar que probablemente Pedro pudo haber visto esta escena y haber transmitido esta información a Marcos para que Marcos lo registrara. Pero también, mis amados, el testimonio de la iglesia primitiva confirma que Marcos fue el escritor. Un hombre llamado Papías, que fue lo que nosotros llamamos los padres de la iglesia, personas que siguieron a los apóstoles, que estuvieron muy cercanos al ministerio de los apóstoles, él escribió allá, primer siglo, Marcos, que fue intérprete de Pedro, escribió con exactitud todo lo que recordaba. Papías de Hierápolis. Justino Mártir dijo algo similar. Él describió el Evangelio de Marcos como las memorias de Pedro y dijo que había sido redactado por Marcos en Italia. Pero ahora bien, la pregunta, mis queridos, es: ¿quién es este hombre llamado Marcos? ¿Quién es este hombre llamado Marcos? Cuando miramos los relatos de los evangelios, no vamos a ver ninguna mención directa a un hombre llamado Marcos. De hecho, Mateo capítulo 3 y Lucas capítulo 6 nos habla del listado de los discípulos del Señor. Y tú no vas a observar a Marcos en ninguna de estas dos listas. Es decir, podemos concluir que Marcos no fue un apóstol y en consecuencia Marcos no fue un testigo presencial de estos acontecimientos. La primera vez que vemos a Marcos en la Biblia es en Hechos 12:12, donde hay un relato interesante donde Pedro había sido tomado preso, ahí en la iglesia en Jerusalén, lo tomaron preso y los hermanos estaban reunidos en una casa. ¿En qué casa? En la casa de la madre de Marcos. Un hombre que se llamaba Juan, que tenía por sobrenombre Marcos, nos dice, en este caso Hechos capítulo 12, verso 12. Este texto nos dice que vivía en Jerusalén, que vivía en casa de su madre y se reunía en la iglesia en Jerusalén. No sabemos en qué momento en particular Marcos conoció el Evangelio, pero lo más probable es que haya conocido el Evangelio ahí, quizás en Hechos capítulo 2, cuando predicaron el Evangelio en Jerusalén, o en Hechos 3. En algún momento este hombre conoció el Evangelio y fue una familia al parecer importante que recibió en su casa a los creyentes en Jerusalén. Colosenses capítulo 4, verso 10, nos dice que era sobrino de Bernabé. Y algo interesante que nos menciona Hechos 12 es que una vez que otra iglesia había sido fundada, la iglesia en Antioquía, la iglesia en Jerusalén padeció una gran hambruna. ¿Se acuerdan ustedes? Tenía una gran necesidad de alimento. La iglesia en Antioquía va a enviar a Saulo y a Bernabé para colaborar y llevar una ofrenda a Jerusalén. Y cuando llegan a Jerusalén, se llevan consigo a Marcos. Dice ahí Hechos capítulo 13, verso 13. Y ahora va a ocurrir algo interesante porque Marcos va a sumarse a este equipo de Bernabé y Saulo para iniciar lo que va a ser el primer viaje misionero. Ustedes recuerdan que desde Antioquía, Bernabé y Saulo van a ser encomendados. ¿Y quién va a ir como ayudante de este equipo misionero? Marcos. Marcos, quien había estado en Jerusalén, quien fue enviado a Antioquía, y junto con Bernabé y Saulo van a ser encomendados para poder llegar a servir al Señor y ministrar y fundar otras obras en el Imperio Romano. Pero algo va a ocurrir, un quiebre y una crisis en la vida de Marcos. Tú puedes recordar que en Hechos capítulos 13, después de decirnos que él va a ir como ayudante, en este caso de Saulo y Bernabé, va a llegar a un punto que van a pasar por la isla de Chipre y van a llegar a Perge de Panfilia. ¿Y qué va a ocurrir con este joven llamado Marcos? Bueno, dice la palabra del Señor que este joven va a abandonar el viaje y va a volver a Jerusalén. No sabemos por qué razón Marcos abandonó este viaje misionero. Algunos han dicho que
fue por la experiencia que pasó en Chipre. Recuerden que cuando pasaron por Chipre, lo primero, la bienvenida que le dieron en Pafos fue un hombre endemoniado. Qué gran bienvenida para los misioneros. Probablemente, dicen algunos, Marcos quedó asustado con este impacto de ver una persona endemoniada ahí en esta isla. Otros dicen que probablemente tuvo mucho miedo por los peligros de la carretera que habían en estos sectores después de Perge de Panfilia, donde había muchos bandoleros y había muchas personas y el tránsito era muy difícil. Algunos tienden a decir, más osados, que Marcos se resistía al liderazgo de Saulo, que se sometía más bien a Bernabé, pero Saulo parece que su liderazgo no le gustaba mucho y dicen que probablemente no se sentía tan cómodo y apenas Saulo comenzó a liderar este grupo, Marcos quiso abandonar. Otros incluso con mucha imaginación dicen de que Marcos se devolvió a Jerusalén porque extrañaba a su mamá. Bueno, no sabemos, mis queridos, la verdad, todo esto pueden ser simplemente especulaciones. El texto bíblico no nos dice por qué Marcos abandonó el primer viaje misionero, pero lo que sí sabemos es que esto fue un gran tropiezo en la vida de Marcos. Tú puedes recordar cuando llegamos a Hechos capítulo 15, donde una vez más Bernabé y Saulo quieren ir a visitar a las iglesias y comenzar su segundo viaje, y Marcos va a ser causa de conflicto entre estos dos grandes siervos de Dios. Bernabé quería llevar a Marcos. Saulo no quiso llevar a Marcos porque había antes abandonado el viaje. Dice Hechos 15, 38 y 39, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y dice el verso 39, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Entre paréntesis, mis queridos, en el ministerio hay desacuerdos. Eso es parte de trabajar para la obra de Dios. De hecho, si no hay desacuerdos sería extraño. O hay uno tirano que está tomando todas las decisiones, o hay cabezas que no están pensando. Pero en el ministerio debiese haber desacuerdos y llegó un punto en el que Bernabé y Saulo tuvieron tal desacuerdo que se separaron y esta gran dupla de trabajo en el ministerio no lo vamos a ver más juntos debido a Marcos. Pero ahora es interesante, mis queridos hermanos, ¿qué va a pasar con Marcos? Al parecer perdemos la pista de Marcos en el registro histórico de Hechos. ¿Qué será de Marcos? ¿Qué pasó con él? Porque la historia sigue con Saulo, los viajes misioneros. ¿Qué pasó con Bernabé y Marcos? Bueno, es interesante que Bernabé es el que va a tomar a Marcos, pero ya con el texto que leímos de 1 de Pedro 5:13 sabemos que Pedro va a tomar a Marcos. Quizás se conocían de antes, probablemente incluso Pedro fue el que llevó al evangelio a Marcos, fue su padre espiritual. Y amados hermanos, si había una persona que sabía de fracasos y tropiezos en su vida, ¿era quién? Era Pedro. Si había una persona que sabía de tropezones en la vida, de crisis, de personas que habían fracasado en el pasado, había sido Pedro. El Señor de una manera increíble junta a Pedro y a Marcos. Pedro para alentar, animar y acompañar a Marcos para que él pueda realmente ser restaurado y pueda ser realmente de bendición al cuerpo de Cristo como quizás en algún momento lo fue. Al punto, mis amados hermanos, que pasando los años, Colosenses 4:10 y verso 11, Pablo llama a Marcos, ¿qué cosa? Mi colaborador en el ministerio. De hecho, él dice que reciban a Marcos porque Marcos es un colaborador en el reino de Dios y había sido de consuelo para Pablo, el mismo Pablo que no quiso que fuera Marcos con él, para Pablo en su primer encarcelamiento. Es decir, la madurez y el crecimiento de Marcos, de este joven que había abandonado el viaje, fue tal que ahora consoló al mismo Pablo. En Filemón, verso 24, dentro de los grandes colaboradores de Pablo, se menciona en esa oportunidad a Lucas, Aristarcos y ¿quién más? Marcos. Un colaborador.
Y amados hermanos, lo más impresionante es que cuando está terminando la vida de Pablo en 2 Timoteo, donde todos lo han abandonado, donde no hay nadie más que Lucas, donde él está pidiendo los pergaminos, los libros, donde él sabe que lo único que le queda es la muerte, él dice en el verso 11, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. En estos momentos finales de su vida, donde uno realmente aprecia a los que son de verdad, ¿sabe qué él quería? Quería que Marcos estuviera con él. Porque me es útil para el ministerio. Tan útil para el ministerio fue este siervo de Dios, mi amado hermano, que consoló a Pablo cuando estuvo preso. Tan útil fue que fue un colaborador con Pablo para predicar el evangelio a otras personas y que personas pasaran de muerte a vida. Tan útil fue para el ministerio que Dios lo usó para recibir de parte de Pedro las enseñanzas y tener un libro escrito desde su pluma que hoy a ti y a mí nos sigue bendiciendo, amado hermano. Mis queridos, esto no me dejaba de emocionar e impactar y sacar lecciones que pueden ser sumamente valiosas para nosotros. Y lo primero es, mi amado hermano, es que tú y yo debemos someternos a las instrucciones de otras personas que nos guían. Probablemente lo que Pablo hizo en algún momento para Marcos fue muy duro. Pero ¿sabes qué? Eso incluso Dios lo pudo haber usado para que este siervo de Dios supiera que servir a Dios era algo serio e importante. Por eso tú y yo, mi amado hermano, debemos saber recibir la corrección y la instrucción de quienes nos lideran y que a veces nos corrigen, porque eso no lo hacen porque nos odian, sino porque nos aman. Pero ¿sabes qué, mi amado hermano? Lo que a mí no me deja de impactar en la vida de Marcos es que muchas veces nosotros, por tropiezos del pasado, por crisis del pasado, creemos que ya el Señor no nos puede utilizar en su obra. A veces por situaciones que hemos pasado nos sentimos indignos y eso es bueno, porque somos indignos en la obra de Dios. Pero mi amado hermano, esos tropiezos del pasado no pueden ser un estorbo para servir a Dios en el presente. Muchos cristianos viven atrapados en sus tropiezos del pasado y no avanzan en su fe, no crecen para servir a Dios y están estancados porque aún esa mancha del pasado les sigue, podríamos decir, culpando y no han llevado esa culpa a la cruz del Calvario donde Cristo pagó por ese pecado, donde derramó su sangre por nuestros pecados. Amado hermano, ¿será que como hijo de Dios estás atrapado en los tropiezos del pasado y no estás avanzando en Cristo? ¿Será que en vez de servir al Señor con gratitud por perdonar tus pecados, usas esos pecados como excusa para no servir a Dios? Marcos quizás en algún momento se sintió indigno y dijo, yo ya estoy descalificado del ministerio. Ya Dios no me va a usar con poder. Yo abandoné el viaje misionero, dejé a estos siervos de Dios. Soy una mancha para el cuerpo de Cristo. Pero ¿sabes qué? Para Dios no es así, porque nuestro Dios es el Dios de toda gracia y misericordia y te levanta y te usa para su obra. Qué precioso es entender, mi querido hermano, que el libro de Marcos que tenemos en nuestras manos y que alguien que te está animando a seguir a Jesús es una persona que no siempre siguió a Jesús. La persona que te está animando a seguir al gran siervo es alguien que renegó de seguir al gran siervo. Esto nos deja una lección interesante. Quienes sirven a Dios, amados hermanos, no son los mejores hombres y mujeres que puedan existir. No lo son. Son solo aquellos instrumentos dispuestos en las manos de un Dios de gracia. Yo recuerdo cuando era niño y me incursioné en el mundo de la música. Con mucho esfuerzo mis padres habían comprado un teclado que para mí era lo más precioso que podía existir. Era interesante porque ese teclado lo compraron para otra persona, para mi hermano, pero yo cuando lo vi, yo quise inmediatamente aprender a tocar. Obviamente con los años, tocando un poco mejor, practicando, me di cuenta que ese teclado que me habían comprado no era de las mejores marcas. Era un teclado bueno, pero no tan bueno. Me di cuenta que habían otros mejores. Comencé a estudiar más y conocer cuáles eran las mejores marcas de piano, cuáles eran los que sonaban mejor.
Y de alguna manera comenzó mi codicia por otros instrumentos mejores. Y como en el mundo cristiano uno conoce a muchos cristianos que tocan muy bien, me topé con un hermano muy prodigioso en la música que me dijo, el mejor músico no es el que toca con los mejores instrumentos, sino el que toca con los peores instrumentos y le saca el mejor sonido. Y me llamaba la atención porque este hermano tocaba un teclado de juguete y sonaba espectacular. Tocaba una guitarra media abandonada y le sonaba bien. Y amados hermanos, eso es lo que hace Dios con nosotros. Eso es lo mismo que hace nuestro Dios. Nuestro Dios no conforma su orquesta con los mejores instrumentos de la mejor calidad. Nuestro Dios es experto en tomar instrumentos de mala calidad como nosotros y usarlos para su gloria. Mis queridos, nosotros llegamos a Cristo con todos nuestros defectos de fábrica. Un teclado de juguete malo, una guitarra que sonaba rara, mala, un teclado sin una tecla. Pero ¿sabes qué? Dios nos sacó de ahí, nos rescató de nuestra miseria y hoy con esos instrumentos está haciendo su obra en este mundo. Y eso fue lo que hizo en la vida de Marcos. Ahora bien, para poder entender de mejor manera lo que Dios ha dejado registrado en este libro, no solo necesitamos conocer su autor, sino a quién este autor escribió. Y eso nos lleva a la tercera consideración que aprendemos del Evangelio de Marcos, y es considerar cuáles fueron los receptores de este libro. Los receptores del libro. Hemos observado el material escrito del libro, hemos hablado del autor del libro. En tercer lugar, consideremos los receptores del libro. ¿Cuál era la audiencia primaria que Marcos tenía en mente cuando escribió este libro? Hemos dicho que él era judío, que vivía en Jerusalén. Pero al mirar el Evangelio de Marcos, observamos algunas cosas interesantes que nos hacen recordar que Marcos tenía una audiencia en mente que no eran necesariamente judíos. Obviamente se extiende a judíos, se extiende a todos nosotros, pero en primera instancia Marcos tenía otra audiencia en mente y eran creyentes romanos, eran hijos de Dios que pertenecían al imperio romano, a la iglesia en Roma. ¿Por qué razón? ¿Por qué sabemos nosotros o podemos decir con seguridad que Marcos se dirigió a creyentes en Roma? Bueno, en primer lugar, porque Marcos una y otra vez está traduciendo términos arameos en su escrito. Vaya conmigo a Marcos 3, verso 17. Marcos 3, 17, donde va a hablar de Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó como Boanerges. Esto es, hijos del trueno. Marcos, al parecer, está traduciendo términos arameos que en este caso los judíos podían entender muy bien, pero para una audiencia romana hubiesen sido más extraños y difíciles de entender. Marcos los traduce porque tiene una audiencia en mente. Mire lo que dice Marcos 5:41. Ahí Marcos hace lo mismo en este texto donde él va a sanar o va a resucitar a una niña. Dice el texto Talita Cumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Ejemplos como esto en el Evangelio de Marcos los vamos a observar una y otra vez porque Marcos tiene una audiencia en mente que son romanos y para traducirle a los romanos va a utilizar estas expresiones. En segundo lugar, Marcos ofrece explicaciones de tradiciones judías. Mire conmigo Marcos capítulo 7. Vaya a Marcos capítulo 7, verso 3. Nos dice la palabra del Señor, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Si Marcos hubiese dirigido a una audiencia judía, esta explicación no hubiese tenido sentido. Porque un judío sabía que la tradición de los ancianos era que si no te lavabas las manos no comías. Pero ¿por qué Marcos lo explica? Porque las tradiciones de los judíos para los romanos no eran tan claras. Tercero, porque omite elementos de interés de los judíos. Si la audiencia de Marcos hubiese sido un judío, alguien que pertenecía al pueblo de Israel, claramente hubiese incluido el nacimiento del Mesías, hubiese hablado acerca de la anunciación del Mesías, hubiese incluido la genealogía de Jesús, referencias del Antiguo Testamento que hay pocas en Marcos. Marcos no se dirige a judíos, sino que se dirige a romanos.
Algo más específico de eso, podemos observar que Marcos prefiere utilizar expresiones en latín en vez de hacerlo en griego. El latín era el idioma oficial del Imperio Romano. Era lógico que Marcos quisiera utilizar palabras en latín para dirigirse a su audiencia romana. Mire lo que dice Marcos 5:9. Marcos capítulo 5:9. ¿Recuerdas este texto, el endemoniado gadareno, donde dice la palabra del Señor que Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. La palabra legión es una palabra latina que todo romano entendía muy bien. Todo romano sabía quiénes eran los soldados romanos y sabía lo que era una legión como unidad militar. Esto es casi como que él le está traduciendo en colores para mostrarles lo que estaba pasando aquí. Pero uno de los argumentos más fuertes para pensar de que la audiencia es romana se encuentra en Marcos 15:21. Que básicamente lo que vemos acá es que Marcos va a hablar de una persona que es miembro en la iglesia en Roma. Mira lo que dice Marcos 15:21, búscalo en tu Biblia. Dice la palabra del Señor a Jesús, esto es en la crucifixión, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, que los otros evangelios lo van a mencionar, pero este detalle no lo van a mencionar los otros evangelios. Simón de Cirene dice, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo a que le llevase la cruz. ¿Y por qué Marcos agrega eso? Porque si tú observas en Romanos 16:13, Pablo va a hablar de que Rufo es un miembro de la iglesia en Roma, un hermano amado, escogido del Señor, un hermano que sirve al Señor. Por lo tanto, Rufo era hijo de aquella persona que había ayudado a Jesús a cargar la cruz. ¿Y por qué este dato era importante? Bueno, Marcos está diciendo, pregúntenle al miembro de su iglesia, pregúntenle al hermano Rufo, él sabe, pregúntenle a él. Él conoce la historia porque fue su padre el que vivió esto. Vayan a Rufo y pregúntenle a él cómo fue este suceso en el que Simón de Cirene ayudó a Jesús a cargar la cruz. Si tienen dudas, acérquense a Rufo. Rufo era un hermano conocido para la iglesia en Roma. Sabemos, mis queridos hermanos, que Marcos escribe a una audiencia romana, tiene en mente a los romanos y es a ellos a quienes se dirige prioritariamente. Ya sabemos que Marcos, un judío, va a escribir en una audiencia romana. Y esto es notable porque el Señor permitió que justamente Marcos tuviera contacto con otras nacionalidades. ¿Recuerdas tú? Salió de Jerusalén, llegó a Antioquía. En Antioquía habían otras nacionalidades. Va a llegar en su primer viaje, va a salir. Probablemente el Señor permitió que se ambientara con los romanos para poder escribir estas palabras a los romanos. Pero ahora bien, ¿de qué quería enseñarle Marcos a estos hermanos creyentes en Roma? Eso nos lleva a la cuarta consideración que aprendemos del Evangelio de Marcos y es el contenido del libro. El contenido del libro. Hemos hablado del material escrito del libro, hemos hablado del autor del libro, los receptores del libro, pero ¿cuál es el contenido de este libro? ¿De qué habla fundamentalmente Marcos? Y mis amados hermanos, el Evangelio de Marcos es un libro que no es tan difícil de observar de qué está hablando. Tú observas conmigo ahí Marcos 1:1, ya lo hemos leído, pero desde el comienzo Marcos nos quiere plantear una interrogante. ¿Cuál es la identidad de Jesús? Mire lo que dice Marcos 1:1, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Cuál es la identidad de Jesús? Hijo de Dios. Alguien divino, el Rey, Juan el Bautista, el precursor del Mesías, lo va a anunciar. Pero si tú observas, Marcos nos va a mostrar que otras personas van a hablar acerca de quién es Jesús. Mira Marcos 1:24. Los demonios van a decir, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos, sé quién eres, el Santo de Dios, el Hijo de Dios, el Santo de Dios. Avance a Marcos 3:11. Otra vez demonios, van a decir que los demonios daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Avance a Marcos 5:7. Una vez más los demonios. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Pero mis amados hermanos,
¿Dónde se resuelve la cuestión de la identidad de Jesús? Vaya conmigo a Marcos capítulo 8, versos del 27 al 30. Es como que Marcos nos quiere llevar a cuál es la identidad de Jesús. Ya Marcos ha dicho Hijo de Dios, los demonios han dicho Hijo de Dios, pero en Marcos 8 es el mismo Pedro, discípulo del Señor, el que va a declarar la identidad del Señor. Mire lo que dice el verso 27. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Dice el Señor. Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otro Elías y a otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo, Pedro, recuerda que Pedro le está diciendo a Marcos qué es lo que él dijo. Dice, respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. El Cristo. ¿Quién era el Cristo? La palabra Cristo es la palabra ungido, el Mesías prometido del Antiguo Testamento. Tú eres el Mesías que iba a venir a esta tierra. Ahora bien, amado hermano, yo quiero que usted por un momento piense en que usted es un romano en el primer siglo recibiendo este escrito de Marcos. Los romanos, lo que era de alguna manera en su mente lo más claro para ellos de una deidad, de un Dios, es un rey. Porque ¿quién era el rey de los romanos? César. De manera que lo lógico en el escrito de Marcos para los romanos es que en este momento ya sabemos que es el Mesías que vino a esta tierra, por lo tanto todos los últimos capítulos tienen que ver del reinado de Cristo en esta tierra. Pero no es así. Marcos escribe a una audiencia romana que para ellos, mis amados hermanos, todo lo que tiene que ver con lo glorioso en esta tierra es reinar. Y todo lo despreciable en esta tierra es servir. ¿Y con qué va a salir Marcos en los capítulos que vienen? Capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10 de Marcos. En 3 ocasiones Jesús va a anunciar su muerte. Cualquier persona podría leer esto y decir, ¿qué está pasando acá? No sé si le ha pasado viendo una película y ha dicho como que aquí hubo un giro y se nos fue la historia para otro lado. Yo pensé que iba para allá y se nos fue para el otro lado. Algo ocurrió en este capítulo 8. Se anuncia la muerte de Jesús. ¿Cómo que la muerte? Me estás diciendo que Él vino a esta tierra, que Él es Dios, Él debiese reinar, pero ahora me estás diciendo que Él va a morir. La sociedad romana, mis amados hermanos, influida por pensadores griegos, tenía una clara convicción de que el servicio era despreciable. Un historiador contemporáneo explica que el esclavo era considerado propiedad, sin personalidad propia, completamente subordinado a su amo. En contraste, la libertad, como nosotros lo entendemos, es decir, aquel que no es esclavo, era uno de los valores más preciados para el ciudadano romano. Libertad. Eso es lo glorioso. Si me vas a hablar de un Dios, debe ser un Dios rey, que a todos los demás los pisotea. Eso era lo lógico para un romano. Séneca escribió, son esclavos, no son hombres. Un noble romano llamado Varro dijo en una ocasión que lo único que distinguía a un esclavo de una bestia o de una carreta era que el esclavo podía hablar. Tácito muestra que el honorum romano estaba ligado al poder, al dominio y a la autoridad. Lo más glorioso era César, el rey romano. La debilidad o sumisión voluntaria era despreciada en la ética política romana. Pero ahora, mi querido hermano, tenemos al escritor de Marcos escribiéndole a romanos, diciéndoles que el Dios de los cielos y la tierra, que vino, el ungido, el Mesías, ¿sabes qué? No va a venir a reinar, va a venir a morir. Y es por eso que no solamente para los romanos fue algo que chocó, sino para sus mismos discípulos. Y es lo que nos va a hablar Marcos 10. Y es ahí, en ese contexto, donde aparece el verso 45, que es el texto clave del Evangelio de Marcos. Anteriormente los discípulos estaban discutiendo, Juan y Jacobo estaban discutiendo si es que iban a estar
a la derecha o a la izquierda en los tronos de Dios, reinar. Eso es lo que de alguna manera Marcos está tratando de hacer entender a su audiencia. Es lo lógico, es como que Marcos está diciendo, ustedes romanos están pensando lo mismo, el reinar. Pero en el verso 42 dice, más Jesús llamándolos, Marcos 10:42, les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellos potestad. Los romanos dicen, claro que lo sabemos. Ellos son los grandes de las naciones, los que ejercen potestad. Pero no será así entre vosotros, dice el Señor, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Y la pregunta es, ¿por qué? Si la grandeza está en ser el líder, en ser el jefe, en ser el rey, no en servir, eso es despreciable para nosotros. ¿Por qué, Marcos? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amados hermanos, lo que nos quiere mostrar el Evangelio de Marcos es que si tú observas el Evangelio, si tú observas a Jesús, vas a observar realmente a alguien, al Dios de los cielos y la tierra, claro que sí, al Rey, claro que sí. Pero aquel que sirvió abnegadamente en su vida, de manera desinteresada en su ministerio y de manera rotunda y abnegada en su muerte. Quiere mostrar que ese servicio tiene su máxima expresión en su muerte en la cruz del Calvario, que es la marca de realmente alguien que sigue a Cristo. ¿Quieres ser un siervo de Cristo? ¿Quieres seguir a Cristo? Vas a ser un siervo como Cristo. Y es por eso que Marcos va a dedicar tantos capítulos a lo que es la semana de la pasión de Cristo, tal como vamos a hablar en un momento más. En una cultura donde el mayor honor es tener poder sobre los demás, dominio sobre los demás, ser señor de los demás, Marcos nos dice lo más glorioso es lo que vino a hacer Jesús a esta tierra y lo más glorioso es lo que hizo en esa semana al dar su vida por nosotros. Eso es lo más glorioso. Esto rompe con cualquier paradigma que pueda existir acerca de la grandeza. Pero ¿sabes qué, mi querido hermano? Tú y yo, nuestro pensamiento actual no es tan diferente al de los romanos. En nuestra cultura actual la grandeza está en ser el Señor de los demás. Eso no es tan diferente a la cultura romana. Lo mejor es ocupar cargos importantes en las empresas. El otro es despreciable para nosotros. La grandeza es en ser reconocido, el que es más visible. Él es el que yo quiero ser, el que deja su marca en la historia, el que va a impactar su generación. Hay padres que desprecian a sus hijos porque no han logrado los estudios que ellos querían, porque eso es lo grande en este tiempo y en esta generación. Como no lograron eso, no lo valoro tanto. Hay personas que su lema en la vida es ser el mejor. Hoy despreciamos a quienes hacen un trabajo más manual y no tanto un trabajo mental. En las iglesias la gente anhela más un trabajo visible, llevarse los aplausos de la gente en vez de servir de manera anónima, tras bambalinas, detrás del telón. Hoy es el tiempo de las celebridades, mis queridos, donde los pastores son prácticamente superestrellas, donde realmente no se les puede decir nada, donde se les ve más como un tirano que como un siervo. ¿Sabes qué? Nuestra generación es similar, si no igual a la generación romana. Pero qué diferente es entender, mis queridos hermanos, que nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado Señor, no vino para los aplausos a esta tierra, no vino para que le pusieran una placa afuera de su oficina, ni para que nosotros de alguna manera fuésemos pisoteados por Él. No, amados hermanos, Él vino a esta tierra, el Hijo del Hombre vino no para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por nosotros. Pero en eso está su grandeza, amado hermano. Por eso Él es lo más grande que pueda existir, porque la grandeza está en el servicio. Amado hermano, ¿qué nos queda a nosotros? Somos llamados a ir tras las huellas del gran siervo. Amado hermano, honestamente, ¿realmente podríamos decir que tú eres alguien que busca servir en vez de ser servido?
A veces hay cristianos que hoy se conforman con lo básico. Congregarme, asistí el día domingo, con eso, un checklist, estoy listo. ¿Y qué hay de tu servicio a Dios? ¿Qué hay de tu servicio a Cristo? Eres un seguidor de Cristo, entonces debieses servir a Cristo, ¿no? Hay todavía hermanos que tenemos que tratarlos como niños y preguntarles todas las semanas, ¿por qué no viniste? ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no estás? En vez de ellos ya estar ministrando y sirviendo a otras personas. Hay creyentes que están tan centrados en sí mismos, que siempre sus comentarios es: nadie me saluda, nadie se ha preocupado por mí, pero ¿sabes qué? ¿Cuánto tú has hecho eso por otros? Probablemente sería una vergüenza tu respuesta. ¿Cuánto estás sirviendo a los demás, amados hermanos? ¿En cuántos problemas de otros pensaste esta semana? Amado hermano, ¿piensas más en tus metas personales, en quién quieres ser tú, en alcanzar mi sueño o en servir como tu maestro? Estás dando tiempo a otros, recursos a otros, animando a otros creyentes a seguir a Cristo, orando por otros creyentes fervientemente, animando a otros para que puedan seguir a nuestro Señor y crecer en su fe. Has puesto tus dones en operación, tus talentos en servicio para la obra de Dios. Amado hermano, los hombres más increíbles que más hemos admirado en esta tierra no lo han sido por la posición que han ocupado, sino por ser siervos. Eso es, mi amado hermano, lo que a mí personalmente es lo que más me ha impactado. El que sirve con humildad, el que no quiere ser reconocido. ¿Has tenido el privilegio de ser ministrado por otro de esa forma? ¿Alguien ha levantado tus brazos cuando lo necesitabas? Ahora bien, mis queridos, el tema central de Marcos nos lleva a la pregunta: ¿cómo se va a desarrollar su escrito en Marcos para llevarnos a enfocarnos en la persona de Cristo? Bueno, y eso nos lleva a la quinta consideración del Evangelio, y son las observaciones del libro. Y podemos llamar a dos observaciones en este libro. Vamos a decir que el Evangelio de Marcos es un libro activo y es un libro selectivo. Es un libro activo y es un libro selectivo. Marcos, podríamos decir, va a correr en su Evangelio a 120 kilómetros por hora. Lo que Marcos va a hacer de alguna manera es no centrarse tanto en detalles. Marcos va a avanzar. Marcos es dinámico. Al parecer Marcos quiere que no nos centremos tanto en los detalles, sino más bien que sigamos su dinamismo para llevarnos a un punto que nos quiere llevar. Dice un comentarista, cuenta las historias como si las contara un niño. Es, por así decir, alguien que va repitiendo una y otra vez las ideas. Es como si Marcos estuviese corriendo a 120 kilómetros por hora y nadie lo para. Ninguna cosa, ninguna escena se lo deja detenido. Él quiere avanzar en su propósito. Y Marcos, justamente eso es lo que él va a hacer. Si tú observas el Evangelio de Marcos, te vas a dar cuenta que palabras como inmediatamente, las palabras como después, la palabra luego, el conector y, son expresiones que una y otra vez vas a observar en Marcos. En casa, toma el Evangelio de Marcos, capítulo 3, y destaca cuántas veces aparece esa letra I, el conector Y. Te vas a sorprender. Porque Marcos quiere mostrarnos una y otra vez su progresión en su Evangelio. Pero, ¿por qué Marcos avanza así? Porque Marcos es también selectivo. No solamente es activo, sino que también es selectivo. ¿Por qué? Porque él quiere avanzar para llegar a algo que más le interesa y le importa, que es la semana de la pasión en Marcos capítulo 11, desde ahí en adelante. Marcos no nos va a hablar detalles de la vida del Señor en su infancia, no nos va a hablar de detalles de su nacimiento, no nos va a hablar incluso del ministerio con tanto detalle en esos 3 años, sino que lo que quiere llegar es el servicio del gran siervo en la semana de la pasión. De hecho, si tú observas Marcos capítulos del 1 al 10, ahí hay 3 años de ministerio del Señor. Marcos del 11 al 15 son 6 días del ministerio del Señor. Es decir, en estos últimos capítulos equivale al 30% del libro. El 30% está dedicado a una semana solamente del Señor. ¿Por qué? Porque Marcos es selectivo.
Porque Marcos quiere llegar a un punto. Y es acá al llegar al capítulo 11 de Marcos, donde Marcos baja la marcha de 120 kilómetros por hora y ahora nos va a describir a 40 kilómetros por hora la semana de la pasión, donde el Hijo del Hombre vino a dar su vida por nosotros. Por eso alguien decía que el Evangelio de Marcos es la semana de la pasión con una larga introducción. Es la semana de la pasión con una larga introducción. Ahora bien, sabemos que Marcos quiere centrarse fundamentalmente en una semana, pero ¿cómo se estructura este libro? Y eso nos lleva a la sexta y última consideración que aprendemos del Evangelio de Marcos, y es la secuencia del libro. La secuencia del libro. ¿Cómo se estructura el Evangelio de Marcos? En simples palabras podríamos decir, primer capítulo hasta el verso 12, hasta el verso 13. En este capítulo al principio solamente es un preámbulo, el cimiento del ministerio del siervo, donde Juan el Bautista va a ser el precursor que va a anunciar acerca del Mesías que viene tras de él, el cimiento del ministerio del siervo. Pero de aquí en más, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7, vamos a observar el comienzo del ministerio del siervo, allá en Galilea, donde el siervo va a iniciar su ministerio, y tú vas a observar que lo que Marcos quiere mostrar es que Jesús está siempre sirviendo, milagro tras milagro. No tanta enseñanza, más bien vemos milagros del Señor, haciendo, sirviendo. Eso es lo que vamos a ver en el comienzo del ministerio, capítulos del 1 hasta el capítulo 7. Pero desde el capítulo 7, verso 23, vamos a ver el crecimiento del ministerio del siervo. Se va a expandir el ministerio desde Galilea hacia los sectores de naciones gentiles que están alrededor. Tú vas a observar aquí Tiro, Sidón, Decápolis, Dalmanuta, Cesarea de Filipo, son los lugares que están ahí alrededor de Galilea. El crecimiento del ministerio del siervo. Pero va a llegar el capítulo 10, donde Marcos nos va a dirigir desde Galilea hacia el camino que llega hasta Jerusalén, el camino del ministerio del siervo. Capítulo 10 nos va a mostrar que este siervo va a comenzar un viaje para poder llegar hacia Jerusalén. Allá está su foco, y es en este viaje donde se produce la conversación con Juan y Jacobo, donde está el texto clave para luego llegar a la semana de la pasión, capítulo 11, donde va a entrar a Jerusalén y donde le hemos llamado la consumación del ministerio del siervo. El cimiento del ministerio del siervo, el comienzo del ministerio del siervo, el crecimiento del ministerio del siervo, el camino del ministerio del siervo, la consumación del ministerio del siervo en Jerusalén. Dice alguien en el Evangelio de Marcos, todo se mueve con rapidez, como si cada página empujara la historia hacia un destino inevitable. 2 puntos. ¿Cuál es ese destino? El siervo de Dios entregando su vida por los pecadores. Amén. Eso es Marcos. Se mueve rápido la historia, la marcha avanza rápidamente. ¿Por qué? Porque nos quiere mostrar que este siervo de Dios, ¿sabes qué, amado? Tu Dios, tu Señor y Salvador vino a esta tierra a servirnos a nosotros, y en esa semana nos va a mostrar que el Hijo de Dios, el eterno Hijo de Dios que vino a esta tierra, dio su vida en la cruz del Calvario por los pecadores indignos que somos nosotros. Amados hermanos, algunas preguntas finales para cerrar este tiempo. Un libro que nos llama a seguir al gran siervo. Algunas preguntas finales. ¿Estás dispuesto, amado hermano, a servir a Cristo cuando nadie te ve ni te reconoce? Nadie, ninguna persona te está reconociendo tu trabajo, tu servicio para Dios. ¿Estás dispuesto a eso, amado hermano? ¿O siempre quieres que otros puedan ver y reconocer tu trabajo para la obra de Dios? ¡Cuán buen siervo eres! ¿Estás dispuesto, mi querido hermano, a seguir a Cristo cuando servir implique sacrificio, incomodidad o renunciar a tus propios planes? ¿Sabes por qué, amado hermano? Yo creo que actualmente pocas personas quieren dedicar su vida al ministerio y a la obra de Dios, porque hay poco corazón de siervo. Porque hoy me interesan más mis planes y no quiero renunciar a aquellas cosas que me pueden dar éxito, prosperidad, recursos, una casa. Y no estamos dispuestos a renunciar a esas cosas por la gloria de Dios y por ser un servidor de Dios y servir al gran siervo. No queremos. Por eso
La mies es mucha y los obreros pocos, porque pocos dicen, no me interesa eso. Yo quiero servir a mi Cristo. Yo quiero servir a mi Señor. Amado hermano, ¿qué áreas de tu vida todavía se resisten al llamado de servir a Cristo? Hay un área escondida probablemente, todo lo demás te lo doy, Señor, pero este porcentaje lo tengo aquí guardado, este porcentaje es mío, Señor. Con ese porcentaje no te metas, Señor, porque eso es mío. Hay un área de tu vida que tú no le has rendido al Señor, donde aún sigue siendo el Señor de tu vida y aún realmente no lo has sometido a Cristo. Cuando miras tu vida, mi amado hermano, ¿se parece más a la de alguien que sigue al siervo o se parece a alguien al que todos siempre le están sirviendo? Un joven se le acercó al evangelista Hudson Taylor, misionero en la China, y le dijo, quiero servir a Cristo, pero también quiero asegurar mi futuro, mis planes y mi comodidad. Hudson Taylor lo miró y le respondió con una frase que se volvió muy conocida. ¿Cristo es Señor de todo o no es Señor en absoluto? Luego este siervo del Señor añadió, seguir a Cristo nunca ha sido simplemente agregarlo a nuestros planes. Es como si fuera un punto más en la agenda. Como si fuera un punto más en nuestros planes semanales, en nuestro horario. Él dijo, es entregarle nuestros planes. No es agregarlo a la lista, no es agregarlo a la agenda, es que Él debe ser nuestra agenda. Amados hermanos, el Evangelio de Marcos no nos presenta a un Jesús que se adapta a nuestra vida. Nos presenta al siervo de Dios que nos demanda a servirle. Nos demanda a seguir así como Él sirvió y dio su vida por nosotros. Y la pregunta ¿es realmente Cristo el Señor de tu vida? El Evangelio de Marcos nos mostrará que el siervo de Dios va caminando hacia la cruz. Y mientras lo vemos avanzar, amado hermano, lo que haremos es escuchar una y otra vez al siervo mirando hacia atrás, diciendo, sígueme, sígueme. ¿Hay alguien aquí en este lugar que nunca realmente se ha arrepentido de sus pecados y ha seguido al Maestro que vino a dar su vida por ti? El Maestro te dice, sígueme, tras las huellas del gran siervo, nuestro bendito Señor Jesús. Vamos a orar a nuestro Dios. Y así, sin nadie mirando, en una actitud de oración delante de nuestro Dios, quiero preguntarte a ti, querido hermano, querida hermana, ¿podríamos decir de ti que tú eres un siervo de Dios? ¿Podríamos decir de ti realmente que tú no buscas ser servido, sino que buscas servir a los demás? Querido hermano, será una oportunidad para mirar a la persona de Cristo e implorar por su perdón. Será una oportunidad en el lugar donde estás de decir, Señor, perdóname porque realmente no he imitado a Cristo en su servicio. He dedicado más mi vida a que otros me sirvan a mí. Y no me he enfocado en tu gloria, en tu obra, en el bien de otros. Amado hermano, ese mismo trono de gracia que te rescató está disponible para ti, para que tú te humilles y clames por su perdón. Y si realmente el Señor ha hablado a tu vida a través de su palabra, yo te animo a que le digas al Señor, oh Señor, quiero seguir al gran siervo. Quiero ir tras las huellas del siervo de Dios, que vino a esta tierra para servirnos, que vino a esta tierra para dar su vida por mí. Habla con tu Señor y dile, Señor, quiero hacer un compromiso en mi vida, de dedicar mi vida para tu obra, de negarme a tantas cosas que este mundo me ofrece, con el fin de vivir y servirte a ti. ¿Sabes qué, amado hermano? Faltan siervos para la gloria de Dios. Faltan siervos así como Marcos que el Señor levante y que digan, Señor, no importa
lo que probablemente haya hecho en el pasado, Señor, yo quiero ser un instrumento útil en tus manos y me encomiendo a ti. ¿Será que te está faltando hacer eso delante de Dios? Y si hay alguien aquí en este lugar que nunca realmente ha rendido su vida en arrepentimiento y fe, déjame decirte, querido amigo, que estás en pecado delante de Dios. Y la solución para eso se encuentra en aquel gran siervo que vino a esta tierra a morir en la cruz por ti, a dar su vida por ti. Pero sabes que tú debes arrepentirte. Debes clamar a Dios por su perdón y debes dejar tu pasado atrás y seguir al gran siervo. Seguir a Cristo como tu Señor y como tu Salvador. Humíllate hoy. Y sabes que ese mismo Dios hoy te va a perdonar, te va a rescatar y te va a dar nueva vida. Humíllate delante de Él. Padre, gracias, Señor. Gracias por este precioso Evangelio de Marcos que nos invita a seguir las huellas del gran siervo. No alcanzamos a dimensionar la abnegación de Cristo nuestro Señor, que vino a esta tierra para dar su vida en rescate por muchos, Señor. Oh Señor, gracias, Señor, que esta verdad mueva nuestros corazones para ser siervos excelentes para tu gloria, Señor. Que esta verdad, Señor, mueva nuestros corazones para rendirte toda nuestra vida a ti, Señor. Que esta verdad mueva los corazones de aquellos, Señor, que se han negado a servirte, Señor, y han vivido una vida cómoda, Señor, en el Evangelio. Oh Señor, que tú levantes siervos para tu gloria, Señor. Que tú levantes una generación de siervos que sigan a Cristo, que lo imiten a Él y que estén dispuestos a dar su vida por otros, Señor. Permítenos ver eso en nuestra generación. Te lo rogamos, Señor, en el precioso nombre de Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén.